There isn't a single boundary I haven't broken. I've done everything I ever wanted to. They wouldn't let me forget what I'd done, but they couldn't kill me. Kindness guided me, but I could have never known I was to meet my father's murderer. I wanted to return strength and dignity to our country. I thought I was free to decide the fate of the kin. I pulled strings firm. Unawares, someone more cunning pulled mine upstairs. I wanted to create a real utopia. A fraternity of boys and pups, girls and kittens, tots and cubs. If not for the plague, I'd have seized power from the adults and instituted a dictatorship of the juveniles. But fortune had something else in mind. That means this is just the beginning. My path was called the burden of the living. I just wanted to care for those leaving us behind. Creo que esta vez lo mejor es que empecemos pintando una postal. Es otoño. El día está a punto de arrancar en una ciudad perdida entre la estepa, lejana y sin nombre. Ya se empieza a ver a alguna gente por la calle, paseando, viendo el amanecer o comenzando sus jornadas de trabajo. En las afueras, el campo está tranquilo, las vacas pastan y se está sirviendo el desayuno. La mañana sigue un curso normal, con el aire frío cargado de hojas secas, la luz tenuemente anaranjada y el cielo salpicado de unas pocas nubes. Todo parece en calma, casi como si nadie supiera que dentro de poco van a estar todos muertos. La verdad es que Pathologic 2 arranca de una manera muy diferente a esta postal. Nada más empezar, lo primero que te dice es que ya has fracasado y te recibe en un teatro convertido en hospital, convertido en morgue. Es un lugar oscuro, extraño, lleno de gente retorciéndose de dolor, gritando y muriéndose. Las pocas personas que no están al borde del colapso físico parecen estarlo del mental, hablando en acertijos y diciendo cosas que no tienen sentido. Tu primer paseo por la ciudad transcurre entre empalizadas y alambres de espino, guiándote por los muertos que se amontonan por las esquinas y evitando a los militares que andan fusilando a los vivos. Es un inicio súper desorientador, es caótico y alienante, y mientras intentas darle un sentido a tanta locura, aquellas palabras iniciales resuenan cada vez con más fuerza. De alguna manera, esto es culpa tuya. El pueblo, sus habitantes, tu familia, todo ha sucumbido a una enfermedad que según parece prometiste curar, al inicio de un camino que ni siquiera has recorrido todavía. Así que antes de poder entender quién eres, qué es este lugar y qué carajo está pasando aquí, lo único a lo que puedes agarrarte es esa seguridad de que no has estado a la altura de lo que nadie te ha pedido todavía.
mine now? Puedes tomarte esta introducción a golpes deportivamente, como un aviso navegante sobre una incertidumbre de la que ya no te vas a poder liberar. Ni siquiera en ese momento en que te dan la oportunidad de desandar el desastre y empezar esta vez sí, por el principio. Cuando vuelves atrás, al primero de los 12 días en que se divide el juego y que ya has visto cómo pueden terminar, poco importa que te digan que estás regresando a casa, porque quizás esto fuese en algún momento tu hogar, pero debió de ser hace mucho tiempo, al menos antes de que todo el mundo te odiase y mandase una comitiva a recibirte a puñaladas en la estación de tren. De este primer peligro te salva el propio juego, pero cuando por fin te dejas solo ante su mundo, lo único que tienes encima son 3 cadáveres, un montón de heridas y contusiones, el estómago vacío y toneladas de preguntas. Tu primera tarea entonces es atender tu propio cuerpo moribundo, conseguir algo de agua, unas vendas o un poco de comida. Y de paso ir entrando en contacto con tu fragilidad, con esa mortalidad que te montó la fiesta de bienvenida y que no va a dejar de sobrevolarte en ningún momento. Todo ello además con la ansiedad por lo que sabes que se viene comiéndote desde dentro y con un montón de barras y señales superpuestas augurando un juego muy complicado. Pero si aguantas un poco y le plantas cara a la crueldad inicial, lo que te llevas a cambio son las 2 lecciones más importantes para sobrevivir a tu partida. La primera, que para poder salvar a las demás tienes que cuidar primero de ti misma, porque de nada va a servir que te afanes si al final del día eres tú la que se muere. Y la segunda, que hagas lo que hagas, la muerte aquí solo puede retrasarse, así que es mejor que aprendas a convivir con ella. Porque aquel desastre del principio solo era uno de tantos posibles. Y el primero del resto de tus fracasos. Desde un punto de vista general, hay mucho terreno común en esta manera de arrancar un juego. Hay un mundo que salvar y tuya es la responsabilidad de hacerlo. La particularidad en la manera en que lo plantea Pathologic 2, con ese futuro horrible convertido en certeza, es que desde el primer minuto sus sistemas parecen jugar con las cartas descubiertas, conscientes de que no vas a tener medios, tiempo y conocimiento para lograr tus cometidos, pero que pese a ello no vas a poder eludir el impulso de intentarlo. Porque esto es un juego y, bueno, alguna manera habrá de pasárselo. A ello, por otro lado, se le suma una sensación constante de imposición, de verte arrojada contra toda esta movida sin que siquiera te hayan dado la oportunidad de plantearte cómo hacerlo, e incluso antes de conocer este mundo, su gente y sus vidas y ver si acaso quieres salvar una realidad que metaboliza de aquella manera su propio colapso. Así que entre una cosa y otra, lo único que va cuajando es el puro estrés, y ya nunca se marcha. Yusef Cole en un texto para Bullet Points resumió toda esta premisa en que jugar a Pathologic 2 es negociar constantemente con tus límites y medir cuánto castigo eres capaz de soportar antes de soltar el mando. Acostumbradas como estamos a que nos reciban con celebraciones y promesas de poder, con el regalo de cuerpos increíbles o la capacidad de fabricarnos uno a medida, aquí el préstamo de la batalidad viene cargado de letra pequeña y con un alto coste de mantenimiento. No es ni siquiera uno de esos casos típicos de juego de terror en que tu vulnerabilidad se vuelve gasolina para el miedo y la angustia. Porque en este género, la mayoría de las veces, por chunga que sea la situación, o bien tienes suficientes recursos para defenderte y huir, o el fracaso suele tener poco alcance más allá de la ruina del protagonista. En Pathologic 2 la muerte es la mayor de las constantes, pero la única que no es para siempre es la tuya. Y eso termina por ser una carga terrible, porque cada vez que pierdes puedes continuar si pagas algún fragmento de barra como tributo. Y vale, esto es más carbón en la caldera de tu ansiedad, pero puedes levantarte y seguir caminando hacia adelante y ya veremos lo que pasa. El problema es la vida de los demás. Toda esa gente que depende de ti y que una vez se los lleva la enfermedad, ya no van a regresar. El primer par de días sirven como caja de resonancia a esta futura dependencia. Tu padre ha sido asesinado y aunque no has tenido nada que ver, eres el principal sospechoso y la gente anda un poco nerviosa. Pero tienes una relativa tranquilidad mientras vas por ahí negándolo y buscando un lugar donde instalarte. Entre una cosa y otra vas haciéndote una idea de la escala del espacio y el tiempo de juego. Empiezas a quedarte con algunos nombres y caras e incluso te reencuentras con alguna amistad de la infancia para guiarte en estos primeros pasos.
Y poco a poco todas las piezas del tablero van ocupando sus lugares y tú te incrustas en las coreografías de sus rutinas. Aterrizas siguiendo esa inercia burocrática de los regresos pospuestos a casa que acaban catalizados por la pérdida. Hay que celebrar un funeral, hay que enterrar al muerto, hay que ver qué pasa con sus cosas, quién se va a quedar con su casa y, bueno, en este caso, en algún momento hay que resolver un asesinato. Pero en la práctica, toda esta deriva se traduce en una aparente simplicidad en la manera en que se juega Pathologic 2. Basta con ir y venir entre los marcadores del mapa, hablar con la gente y cumplir tareas. Siguiendo esta misma dinámica es también como entras en contacto con los diferentes estratos existenciales de la ciudad. Con el autoritarismo del gobernador Saburov, los Olgimsky y su oligarquía industrial y explotadora, el elitismo y condescendencia de la familia fundadora, las bandas de niños en plena guerra, los colectivos nativos y sus tradiciones, el costumbrismo urbano. Toda una pelotera que te acabas dando cuenta simplemente coexiste sin llegar a mezclarse, como si el tejido social de la ciudad estuviese hecho a base de retales y en vez de costuras estuviese plagado de cicatrices. Pero para cuando te llegue esta idea, seguramente ya haya llegado la enfermedad. Y esas mismas heridas estén empezando a abrirse. A partir de este momento las tareas comienzan a acumularse. Tu red neuronal de pensamientos crece cada vez más descontroladamente y aunque durante los primeros compases la plaga no parece muy grave, no pasa mucho tiempo hasta que se hace evidente que la cosa se está yendo de las manos. Llegan las cuarentenas y los encierros, el aire se vuelve negro y nocivo, las llamadas de socorro se van acumulando y cristalizan en una exigencia de ubicuidad. La enfermedad se extiende por todas partes, así que todas tus acciones posibles, tus carreras, tus conversaciones, tus experimentos, tus autopsias, incluso tus descansos, aunque son absolutamente necesarias si quieres encontrar una posible cura, van quedando relegadas por el único verbo que importa para cada una de todas esas personas que intentas que no vuelvan a morirse. Estar ahí. Estar cuando la plaga toca la puerta, estar para que cuando llegue un nuevo día y se lancen los dados para ver quién no va a levantarse de la cama, sean los menos posibles. Porque las nubes negras de la peste no se frenan ante nada, son un antagonismo absoluto, una fuerza imparable que se agarra a cada barrio, a cada casa, a cada vida. Algo que no puedes localizar en un punto concreto del mapa, pegarle un par de tiros y que el mundo te dé las gracias. La plaga sale de la propia tierra, de cada cruce, de cada esquina, de cada habitación en esos edificios que esconden todo tipo de miserias tras la ilusión de unidad, prosperidad y progreso. Como médico y como coprotagonista de esta historia, lo más que puedes hacer es correr detrás de los síntomas. Dividir tu atención entre tratar a los que se van quedando por el camino e ir descifrando el enigma de los orígenes y la naturaleza de la pandemia. Pero por más que corres y corres, siempre vas tarde. No hay forma de ganar en Pathologic 2, o al menos no la hay en el sentido habitual en que entendemos esa palabra. Aquí el juego es como aquella paradoja de Aquiles y la tortuga, y para cuando llegas a un nuevo brote, la muerte ya se ha mudado a otra parte. Y ya hay nuevas víctimas pidiéndote que las salves. Llegadas a este punto, hay algunas cosas que ya empiezan a quedar claras. Una vez se declara el estado de alarma, el teatro se convierte en un hospital de campaña y el flujo de pacientes entra en bucle, lo mejor que puedes hacer es tener la vista puesta en la panacea. Puede que incluso ya hayas muerto alguna vez y por ello vayas todavía más arrastrada de lo normal de urgencia en urgencia. Pero sea como sea, se hace evidente que el próximo movimiento de cara a tu supervivencia, tanto dentro del juego como para aplazar aquel momento de no aguantar más y soltar el mando, debería ser rebajar expectativas. Intentar no cagarla demasiado y hacer las paces con cada pequeña tragedia que te encuentres mientras trabajas. Pathologic 2 es un juego mayoritariamente lineal, en el que a cada día le corresponden una serie de lugares que visitar, charlas que tener y avances que lograr. Y aunque tengas margen de maniobra para repartir tus atenciones en lo que respecta a la estructura de su mundo y el lugar que ocupas en él, solo eres un títere. Tu ámbito de influencia nunca es el de las decisiones, sino el de sus consecuencias. Y por las grietas de tu lucha contra la pandemia se va dejando ver otro campo de batalla mucho más complejo y difícil de interpretar. Es en el que se decide cuál es la idea de bien común que hay que preservar. Llevada al extremo, ya sabes que esta batalla puede llegar al punto de prenderle fuego a todo y salir con los rifles a imponer toques de queda.
Pero de camino a esa conclusión hay un montón de pequeñas decisiones que la ciudad toma para intentar proteger su status quo y que la definen como espacio social y de juego. Según van ocurriendo, la convivencia fingida de los colectivos nativos y los llegados con la ciudad se desmorona. Hay una caza literal de brujas, se forman milicias populares que persiguen y ejecutan a cualquiera que sea sospechoso de haber invocado la plaga, que casualmente coincide siempre que son indígenas. Llega una inquisidora en nombre del Estado con licencia para interrogar y ejecutar a quien se le venga en gana con tal de resolver lo irresoluble. Empiezan a aparecer bebés abandonados en algunas de las casas y las personas más afectadas, abandonadas a su suerte y atrapadas en el anonimato, comienzan a vagar por los sectores confinados. Los oligarcas ponen en cuarentena a todos los trabajadores de su monumental matadero argumentando que así podrán mantener su fuerza de trabajo a salvo, pero lo único que consiguen es convertirlo en una fosa común de varios pisos de altura. E incluso los niños que veías todo el rato por las calles desaparecen y se recluyen en la torre más alta de la ciudad. Esta escalada de tensión que ocurre en paralelo al desmoronamiento del orden social de Pathologic 2 es un gran ejemplo de una de esas metáforas patológicas que Susan Sontag dejó por escrito en su ensayo sobre la retórica en torno a la enfermedad y sus interpretaciones. Hacia la mitad de la enfermedad y sus metáforas, la autora apela a una imaginería patológica que sirve para expresar una preocupación por el orden social, dando por hecho que todos sabemos en qué consiste el estado de salud. Esto, dicho de otra manera y traducido a la forma en que opera Pathologic 2, significa que tu carrera por encontrar una cura a la peste es en realidad un proceso de definición del estado de normalidad que exista cuando haya que reconstruir la convivencia. Todo lo que ocurre entre medias no es sino el sistema inmunológico de una ficción urbana intentando no desaparecer por el camino, obligada a mirarse al espejo y a enfrentar su historia traumática de colonización y explotación. Y de nuevo, todas estas ideas pueden condensarse en cómo nos relacionamos e interactuamos con las fuerzas antagonistas de esta obra. La enfermedad no tiene plan, no tiene objetivos ni preferencias, ni siquiera un mínimo de agencia propia, sino que lo que hace es poner en movimiento todas las agencias preexistentes y hacer que choquen entre ellas. A nivel superficial puede que se parezca a otras enfermedades de videojuego, en cómo corrompe los cuerpos, cubriéndolos de vendas y borrando sus identidades para añadirlas a una masa de muertos en vida. Pero su violencia particular va mucho más allá de la entropía física y apela a una biopolítica puesta en jaque. Jugar a Pathologic 2 es encajarse en todas las fricciones culturales de su ciudad, es exponerse al descontrol, a una semántica que no se limita a la simple vulnerabilidad material de nuestros cuerpos, sino a la manera en que decidamos encajarnos dentro del espacio social creado por su sistema. Como jugadoras, aparte de afanarnos por sobrevivir, lo más que podemos hacer es dedicarnos a interpretar y entender todos los bandos en disputa, a vernos envueltas en la lucha de intereses, de imposiciones y de capas existenciales con el único fin de encontrar el hueco en el que encajamos. Los intereses burgueses y productivos, el capitalismo colonialista, la idiosincrasia indígena, el Estado y su brazo militar e ideológico, todo sumado forma un cuadro clínico, una civilización en estado terminal. Achaques de una ciudad encerrada en su propia metáfora de cuerpo con vida propia, que sufre, que convulsiona y que sangra. El tropo de la ciudad enferma es otro de esos lugares comunes de la ficción que en Pathologic 2 adquiere un significado particular. Dentro del videojuego tenemos muchísimos ejemplos, como el mítico Resident Evil y su Raccoon City, con ese virus que convierte a todo el mundo en zombie y apela a ideas de autodestrucción consumista y de debacle corporativa cuando los beneficios se vuelven más prioritarios que la vida humana. También el más reciente Hollow Knight y su reino de Hallownest, donde una oscuridad infecciosa es lo único que queda de una civilización caída en sus propios delirios de grandeza y que navegamos a través de la memoria y sus escombros. Y por supuesto está el gran ejemplo de Dishonored y sus ciudades de Dunwall y Karnaca,
en las que las plagas de ratas e insectos son un ingrediente más de sus cotidianidades y la excusa perfecta para desplegar un imperialismo y control poblacional salvaje. Sobre esta última pareja escribió María Bonet en la revista Heterotopia, encajándolas en el concepto de violencia lenta, que es una manera de desgranar el modo en que los grandes poderes económicos afectan al medio ambiente y a las personas de las que dependen a largo plazo. En sociedades hiperindustrializadas como las de Dishonored, las consecuencias cotidianas y las catástrofes de la actividad productiva recaen siempre en terceras personas, de la misma manera que la carga de trabajo y la pérdida de recursos. Las ciudades de esta saga son mucho más masivas que la de Pathologic 2, pero sus problemáticas son muy parecidas en cuanto a que sus mecanismos funcionan a base de los mismos engranajes de opresión, represión y control de los cuerpos útiles. En aquel segundo comienzo del juego, cuando bajas del tren y caminas hacia el interior del pueblo, el perfil que te recibe está hecho de naves industriales, de chimeneas, de edificios hechos para chuparle la energía vital a la Tierra. Cada una de esas estructuras es un símbolo de poder, un rastro de la usurpación de una tierra cuyos habitantes originales se mantienen fuera de la vista cuando no están sirviendo a los intereses de la oligarquía. Y allí mismo, apartados pero en constante servidumbre, pueden encontrarse esos vínculos que Bonet califica de innegables entre los desastres naturales, las dinámicas de poder y las políticas del capitalismo, del colonialismo y del tiempo. Lazos invisibles que producen todo tipo de manifestaciones visibles, síntomas de una enfermedad política y social. ¡Basta ya! ¡Me habéis obligado! ¡Es culpa vuestra! ¿Un cadáver? ¿Aquí? ¿Qué? En casos como Dishonored, no obstante, tu gran baza como jugadora es tu radical individualidad. En ese sentido, es una saga muy tradicional, muy encajada en la fantasía de que los actos de una sola persona, por muchos poderes y capacidades motrices que tenga, son capaces de atravesar todas las capas ideológicas de un estado tirano y llegar al hueso. Dunwall y Karnaca son lugares que llevan mucho tiempo en pandemia, en los que el espacio público está prácticamente vacío de actividad, demasiado policiado y en perpetua vigilancia. Y de ahí emerge su dinámica de sigilo, porque lo que no puede verse no puede controlarse y desde esa sombra puede luchar. Como sistema, lo que devuelve es una de las ilusiones más típicas de videojuegos. Esa que nos convierte en la pieza clave de cada evento y que nos coloca en la cima de la pirámide de las agencias. Pathologic 2, con los mismos ingredientes, construye una fórmula prácticamente opuesta. Resolver su ciudad no significa arreglarla, sino exponerte a ella y continuarte con todos esos habitantes que la sufren de múltiples maneras. Tu único encaje posible en su simulación es el de ser una especie de eslabón perdido a través del cual las demás puedan expresarse y hacerse oír para romper la cadena trófica social que las ha catalogado como esclavas, como otras, como contrafuertes de la modernidad y un mal recuerdo de un tiempo superado. Y en ese intersticio todos tus movimientos se limitan a esas finas líneas de tejido cicatrizante que está constantemente en peligro de ceder, mientras decides quién de toda esa maraña de identidades, emociones y relaciones forma parte de tu gente y quiénes conforman el verdadero enemigo. Conectando de esta manera es como consigues ir ganando terreno a un sufrimiento que jamás baja la guardia hasta que se acaba el juego. Y solo cuando empiezas a ver a la gente que lo habita como un colectivo y no como una suma de individualidades, puedes empezar a liberarte del estrés y de esa terrible carga de no poder salvar a todo el mundo. Algo que podría derivar en una actitud puramente pragmática, en la comodidad de una distancia clínica y una existencia burocrática, pero que seguramente coagule en lo contrario, porque creo que es todo un reto actuar con racionalidad en un mundo en el que el máximo común denominador es que nadie se salva de la enfermedad, de la agonía y de la muerte. Hay una decisión al final de Pathologic 2 que es tan trascendental como irrelevante si se pone a contraluz de todo el camino que tienes que recorrer para llegar a ella. De todas esas cosas que has tenido que hacer o, peor aún, dejar de hacer. Tienes dos opciones que derivan en la fabricación de dos posibles nuevas normalidades y que básicamente pasan por elegir quién se queda dentro y quién se queda fuera del tiempo después de la pandemia. Pero Pathologic 2 es uno de esos juegos en los que lo que importa es la manera en que nos encajamos y nos significamos mientras jugamos. La manera en que nuestras decisiones y atenciones conforman lo que somos dentro del juego. Hasta una desidia constante como la de esta obra tiene un final y cuando todo termina lo único que queda es el rastro de tus esfuerzos. Si tuviste algún tipo de esperanza a las puertas de los créditos o si decidiste ceder a tus incapacidades y reconocer esa frágil humanidad que Pathologic 2 está constantemente señalando con una mano, mientras con la otra te ofrece la posibilidad de descanso, de ceder y abrazar la muerte y hacer del juego un simple paseo,
Una experiencia menos significativa, pero más amable, más contemplativa y sin tantos esfuerzos en vano. Porque de una manera perversa y bien intencionadamente tramposa puedes resolver esta ciudad. Pero si aunque lo hagas va a morir tanta y tanta gente, ¿qué sentido tiene tanta lucha, tanto fracaso y tanta impotencia? ¿Por qué sufrir jugando? No sé si puedo responder a esa pregunta, o al menos no de manera fácil y concisa. El sufrimiento de Pathologic 2 encuentra sentido en la perseverancia, en la noción de que su complejidad y su crudeza son también parte de nuestro día a día, de todos esos momentos en que bajamos al mundo real y nos relacionamos con la gente que nos rodea. Un buen lugar donde buscar una respuesta puede ser la filosofía de juego de Víctor Navarro, quien ve en sufrimientos lúdicos como este una idea que va más allá de conceptos como el juego hardcore o el masoquismo virtual, hacia algo que tiene que ver ni más ni menos con el simple hecho de estar vivas. Con esto en mente, la mejor conclusión que se me ocurre al galimatías de Pathologic 2 es que es precisamente eso. No un juego que va sobre la muerte y todas sus posibles desgracias y expresiones, sino uno sobre la complejidad de estar vivas. En unas condiciones y eventualidades muy específicas, sí, envueltas en unas exigencias performativas y conceptuales altísimas y llenas de zancadillas por todas partes, pero que devuelve un tipo de sufrimiento del que, una vez encontramos nuestro lugar en su mundo, siento que podemos disfrutar. El propio Víctor Navarro concluye apelando a un vértigo, a la pérdida del control que habitualmente nos es dado por defecto en el videojuego. Pathologic 2 nos significa partir de ese descontrol, de la navegación de las consecuencias y de la negociación con todas nuestras incapacidades, ya que por más que intentemos luchar contra los sistemas simbólicos y jugables que manejan esta ciudad y su desastre, nunca encontraremos la manera de superar aquel fracaso inicial, porque la enfermedad del juego se expresa inicialmente tomando la identidad personal como rehén, pero donde ataca con más voracidad es en los vínculos que atan la heterogeneidad de la demografía de esta tierra tan compleja, tan cargada de traumas e historias. Algo que puede entenderse desde el marco propio de este juego, pero que creo que también resuena de manera general con la imagen e historia de este medio cultural tan industrializado. Así que la única manera de enfrentarla es ir a esa misma esfera en que los vínculos se materializan, a ese estrato en que florecen y arraigan las conexiones e interdependencias, a la anatomía cósmica que une el cielo y la tierra, los riñones y la hierba, las calles y las venas. Y la gran revelación, si es que existe algo así, es que esa misma idea de interdependencia llevada al juego puede ser tanto un objetivo como una herramienta. Algo inyectable como una vacuna contra una enfermedad que no ha hecho sino poner a la vista lo que ya estaba ahí y que simplemente se ignoraba. Un tratamiento a base de una igualdad radical que puede resultar virulenta, violenta y agresiva, que requiere de medidas y decisiones drásticas e incluso que cortemos nuestros lazos con el pasado, pero no en un sentido mayoritariamente negativo, sino como un golpe sobre la mesa que reclama una dignidad secuestrada durante demasiado tiempo. Una apertura de puertas a quienes se quedaron en su día fuera de los focos, con las que conformar una nueva colectividad. Una interdependencia que reorganice los ejes de cuidado, las brújulas morales y las relaciones humanas, en un nuevo tiempo en el que reencontrarnos con las demás y allí sostenernos las unas a las otras, material, emocional y afectivamente. Y hasta que nos lleguen nuestras inevitables muertes, cargar juntas con el peso de nuestras vidas.